Hola, hola mi querido hermano y amigo, qué gozo, qué gusto es que nos podamos encontrar nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Hoy en un día tan especial como lo es el día santo, día de reposo para Jehová nuestro Dios. Hoy estamos de fiesta, hoy es un día especial para nosotros como adventistas del séptimo día. Celebramos que Jesucristo es nuestro creador, Jesucristo es nuestro sustentador, Jesucristo es nuestro proveedor, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias a Dios por su día, porque podemos descansar de todos los afanes cotidianos que tenemos nosotros en nuestra vida y en nuestro día a día. Vamos a orar. Hoy traigo un tema bastante interesante, así que no se lo pierda, quédese hasta el final porque va a ser corto, pero muy puntual. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento deseamos, Señor, escucharte, deseamos estudiar tu palabra. Por eso te suplicamos en el nombre de Cristo que nos hables por medio de ella. Permite, Dios del cielo, que por favor nosotros podamos entender este pequeño mensaje, este tema, y que quede muy claro para que de ahora en adelante podamos gozarnos en tu palabra y en la verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, este video lo hice, me animó a hacerlo, a una pregunta que me hizo un joven, un muchacho, ¿verdad?, de nuestra amada iglesia adventista del séptimo día. Él me pregunta lo siguiente: hermano Israel, una pregunta. ¿Por qué razón, si todos somos adventistas, creemos cosas diferentes? ¿Por qué de un mismo punto se hablan varias cosas? ¿Por qué una persona cree una cosa? ¿Por qué otra persona cree otra del mismo tema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta división en la iglesia adventista? Así que yo me puse a orar, Dios mío, necesito responder. Quiero también descubrir por qué hay tanta división en la iglesia adventista. La división está surgiendo, sin duda alguna, no es un secreto para nadie. Hay hermanos, o la iglesia se está dividiendo, hay hermanos que creen una cosa y otros que creen otra. Ahora, hay algo bien importante y hay una base fundamental, hay un principio bíblico que me dice a mí, que me muestra por qué razón hay tanta división, aunque no debe haberlo, porque hay una sola respuesta, hay una sola Biblia, y la Biblia dice siempre lo mismo, así que hay gente que quiere hacer decir la Biblia lo que no dice. Por eso es bien importante, siempre recomiendo que usted lea su Biblia, que usted escudriñe por su propia cuenta. Por ejemplo, si usted está viendo este video, ¿verdad?, usted lo está mirando, usted es seguidor de nuestro ministerio, gloria a Dios por eso, pero no se quede con lo que este servidor dice, porque usted no sabe si yo le estoy engañando. Usted no sabe si lo que yo estoy diciendo aquí está bien o está mal, es verdad o es mentira. Ahora, nosotros cometemos el error de ni siquiera leer la Biblia a veces. Simplemente nos alimentamos de contenido espiritual, que no está mal hacerlo, pero simplemente nos alimentamos de contenido espiritual que otras personas hacen, pero ni siquiera nos detenemos a corroborar a ver si es cierto o si no es cierto lo que están diciendo estas personas, incluyéndome, porque yo creo contenido religioso para las redes sociales también. Entonces siempre les animo, siempre les motivo a que ustedes descubran las verdades por su propia cuenta. No está mal consumir nuestro contenido, obviamente que no, pero siempre es importante que vayamos a la luz de la Biblia, que oremos a Dios, que pidamos discernimiento para que Él nos muestre cuál es la verdad. Porque la verdad es una sola, mis hermanos, y la verdad es absoluta, no tiene negociación, es taxativa, es como es y ya. Si a uno le gusta, no importa, la verdad sigue siendo una, y si a otros le gusta, pues amén, pero la verdad sigue siendo la misma. Entonces es importante que nosotros miremos por qué razón es que hay tantas creencias diferentes en un mismo punto dentro de la iglesia adventista, aunque la respuesta sea una sola, aunque la Biblia tiene una sola respuesta. Una de las cosas que tienen muchas creencias, muchas interpretaciones diferentes, es la cuestión del pecado. Mucha gente cree una definición incorrecta del pecado, como otros conocen la definición correcta de pecado, que es bíblica. No voy a hablar de esto porque este no es mi tema, pero son algunos ejemplos que he podido escuchar. Otra de las cosas es la deidad o el Espíritu Santo. Muchas personas creen en el Espíritu Santo, otras personas no creen. Adventistas del séptimo día. Hay división de pensamientos en este caso. Pero ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? Otra de las cosas que, aunque usted no lo crea,
La gente cree una cosa del plan de salvación y otras personas creen otra cosa distinta del plan de salvación. Unos creen que funcionan de una manera y otros creen que funcionan de otra manera. Pero la Biblia tiene una sola explicación. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Con la música es lo mismo. Una gente dice que la música se puede cantar, que total lo hagamos de todo corazón está bien. Otras personas dicen que no toda la música alaba a Dios. Pero porque está escrito en la Biblia. A ver, ¿por qué razón pasa esto? Yo encontré un principio bíblico, porque la Biblia a mí no me dice por qué literalmente, porque es que hay tanta diferencia de pensamiento. Pero sí encuentro un principio bíblico que nosotros como seguidores de Cristo debemos analizar. Tú y yo somos adventistas del séptimo día, tú y yo queremos seguir a Cristo, tú y yo decimos que somos discípulos de Cristo. Ahora, la pregunta que a mí me hace esto es la siguiente. ¿Será que hay requisitos para seguir a Cristo? ¿Será que debemos ser particulares en algún punto para poder seguir a Cristo? ¿Será que hay requerimientos de los cuales nosotros debemos participar o hacer o tener para poder seguir a Cristo? Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a enfocarnos en un texto bíblico que por supuesto es bastante significativo para usted y para mí como hijos de Dios y como seguidores de Jesucristo por sobre todas las cosas. Vamos a ir al libro de San Mateo, en el capítulo 16. El libro de San Mateo, capítulo 16, el versículo 24, tiene una declaración importante. Hablando en el contexto de que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, y Pedro le dice, Señor, de ninguna forma te acontezca esto. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, lejos de mí. ¿Por qué le dice Satanás? ¿Será que Pedro era Satanás? No, es que en ese momento Pedro, inocentemente por el amor que tenía a su maestro, se dejó tentar por Satanás y cayó en la tentación de no permitir o de intentar convencer a Jesucristo de no morir en la cruz del Calvario. Intentando esto, cumplía el plan de Satanás. Por eso Jesucristo identifica que no es el apóstol Pedro quien está hablando, sino que es el diablo por medio de él que está intentando convencerlo de que no cumple el plan de la salvación. Y si no se cumplía, pues entonces usted y yo no estuviéramos aquí el día de hoy. ¿Verdad que sí? No tuviésemos una esperanza de vida eterna, no estuviésemos una esperanza de salvación y de encontrarnos con Jesucristo en las nubes del cielo cuando Él venga por segunda vez. Mateo 16, 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dice a sus discípulos, luego de esa declaración de Pedro, que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad que sí? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, escuche la declaración para que usted pueda entender lo que dice la Biblia. Este no es mi pensamiento, estas no son mis palabras, esto no es lo que yo creo y lo que yo pienso, esta es la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes, que no estaban solamente a sus discípulos, habían otras personas que le estaban siguiendo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí o quiere seguirme, hay tres cosas que debe hacer la persona que quiere seguir a Cristo. ¿Cuál es la primera? Niéguese a sí mismo, le dijo el Señor. Tome su cruz y sígame. Tres puntos supremamente importantes que nosotros debemos tomar en cuenta cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. A ver, todos somos discípulos del Señor, decimos eso, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios también dice que no todo el que me dice Señor, Señor, irá al reino de los cielos. ¿Por qué será? Porque no todo el que dice que es cristiano hace la voluntad de Dios, no todo el que dice que es cristiano es verdadero discípulo de Dios. Entonces, el primer requisito para ser discípulo de Cristo, ¿cuál es? Negarse a sí mismo. Ahora, es importante analizar estos tres requisitos, estos tres aspectos que el cristiano adventista, por ejemplo, el que estoy hablando a los adventistas o al cristiano en común en general también, ¿verdad? Pero en este caso estoy hablando a los adventistas específicamente. Si usted quiere ser seguidor de Cristo, hay tres pasos, tres aspectos sumamente importantes que usted debe aplicar en su vida. ¿Cuál es el primero? Negarse a sí mismo. ¡Wow! ¿Qué significa negarse a sí mismo? La palabra negarse viene del griego aparneomai, que significa repudiarse. Es decir, si usted quiere seguir a Cristo, el primer paso que usted debe hacer, ¿cuál es? Repudiarse a sí mismo, negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Dejar todo lo que nosotros somos, nuestra esencia,
todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros digamos, yo pienso, yo creo, yo hago. Todo esto hay que dejarlo y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, aquí está la primera respuesta de por qué razón hay tanta división de pensamiento en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se niegan a sí mismos. Tienen orgullo en su corazón al estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, mira, aquí vienen a relucir los estudios que tiene. Es que el pastor tal lo dijo. Es que el hermano tal lo dijo. Es que el presidente de la iglesia lo dijo. Es que el pastor que es doctor, que... Entonces, basamos nuestra fe y nuestro entendimiento en la palabra de Dios en lo que los seres humanos dicen y no en lo que la Biblia dice. Entonces, cuando usted va a la palabra de Dios a estudiar la Biblia con orgullo, ¿qué es orgullo? Aumento del yo o exaltación del yo. Eso es el orgullo. Lo que usted cree, egoísmo, egocentrismo, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a la Biblia estudiando la palabra de Dios, haciendo que la Biblia se acomode a lo que usted piensa, a lo que usted cree, entonces ahí viene la falla, porque entonces usted dice, bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo otra cosa, yo pienso otra cosa que debería ser así. Esto pasa muy común. Pasa muy común. ¿Por qué? Porque el profesor de la universidad me lo enseñó así. Porque el profesor, porque el hermano, porque el pastor dijo. No, Señor. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro conocimiento no debe basarse en lo que dice el pastor, no debe basarse en lo que dice el hermano, no debe basarse en lo que dice el anciano, no debe basarse en lo que diga el canal de YouTube. No. Así no debe basarse. Usted puede alimentarse de lo que diga el pastor, amén. Usted puede basarse, ¿verdad? Alimentarse, de lo que diga el anciano de la iglesia, amén. Usted puede alimentarse de lo que diga el canal de YouTube, muy bien, pero corrobore con la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera causa de por la cual nosotros, o creo que es la causa general de por qué hay tanta división en la iglesia? Porque nosotros no nos hemos negado a nosotros mismos. No, nosotros queremos ir a Cristo, pero con nuestras ideas preconcebidas. Entonces hay muchos que ahora están enseñando cosas que son apartadas de la Biblia, por cierto, que son fuera del espíritu de profecía, fuera de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios, y entonces están enseñando y unos creen una cosa y otros creen otra. Pero realmente la palabra de Dios tiene una sola respuesta. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Claro, estamos libres del pecado, claro que sí, pero también nos libera de todos los preconceptos, nos libera el conocimiento de la verdad, nos libera ¿de qué? De todo concepto erróneo que presenta el enemigo de las almas para que usted y yo tengamos división en pensamiento y por consecuencia vayamos a un camino apartado de Dios. Entonces esto es delicado. Entonces fíjese. ¿Cuál es el primer paso para ser discípulo de Cristo? Negarse a sí mismo, repudiarse a sí mismo, es el primer requisito. Cuando usted niega sus pensamientos, cuando usted niega sus ideas, cuando usted niega su comportamiento, cuando usted niega sus gustos, entonces usted está dispuesto no a lo que usted piense, no a lo que usted crea, no a lo que usted considere, sino a lo que Dios piense, a lo que Dios crea y a lo que Dios diga y a lo que Dios considere. Ese es el primer requisito para ser discípulo de Dios. El segundo requisito es tomar su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? La cruz, en el contexto que estamos hablando, ¿verdad? No era judía. El símbolo de la cruz no era judío, era romano. Pero era bien conocido, ¿verdad? Por el pueblo judío. Ahora, cuando Jesús dice que tomen su cruz, que después de negarse hay que tomar su cruz, porque negarse a sí mismo primero no es fácil. Negarse a sí mismo no es fácil, mis hermanos. Cuando usted quiere algo, cuando usted piensa que algo está bien para su vida y Dios dice que no, ¿es fácil? No es fácil. Pero cuando nosotros tomamos nuestra cruz, primero estamos diciéndole a Dios, aquí estoy dispuesto a llevar mi carga.
Porque para poder nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Pero no es fácil. Ahora, imaginemos algo. A ti te gusta ver películas. Un ejemplo X. A ti te gusta ver películas. Y tú dices, bueno, pero es que a mí me agrada, yo me relajo, está bien. ¿Será que es malo? Pero un ejemplo, Dios te dice que no está bien ver películas porque te aleja de Él. Te despierta pasiones, deseos, te despierta cosas vanas. ¿Qué haces tú? ¿Luchas porque te gusta ver películas? Eso es llevar una cruz. Luchas porque el Señor sabe que no es, tú sabes que el Señor te dijo que no está bien ver películas, pero tú quieres ver la película. ¿Eso es fácil luchar? No. Pero cuando tú te niegas a sí mismo y le dices a Dios que tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces así mismo tomas su cruz y sigues. Esta cruz representa también los desafíos que representa ser apóstol de Jesucristo, que representa ser seguidor de Jesucristo, que representa ser discípulo de Jesucristo. Y la tercera cosa que debemos hacer para ser genuino discípulo de Cristo es seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Ser su ejemplo. Contemplarlo. Mirarlo. Creer lo que Él dijo. Ser seguidor de alguien es cuando usted cree lo que esa persona dice. Cuando usted lo sigue, lo mira, está pendiente de Él. Escucha todo lo que dice, mira todo lo que hace. Eso es ser seguidor de una persona. Entonces Jesús dice, niéguese a sí mismo. Este es el concepto principal y base de por qué hay división en la iglesia. Porque no nos negamos a nosotros mismos. Queremos predicar lo que nuestro orgullo dice. Queremos predicar nuestras propias ideas. Queremos predicar lo que nosotros creemos que está bien. Y no lo que Cristo dice. Por eso es que ahora cantamos música ecuménica. Porque creemos que está bien, porque nos gusta. Porque la otra es aburrida, pero ¿qué dice Dios? Por eso es que ahora presentamos mensajes livianos, para que la gente no se corra. Pregunto, ¿Jesucristo presentaba mensajes livianos? No. ¿Jesucristo hablaba al sentimiento? No. ¿Jesucristo hablaba qué cosa? A la razón. Jesucristo hablaba a la conciencia, al cerebro. ¿Para qué? Para que la persona cuando razone, reflexiona, se hace un autoexamen y dice, es cierto, soy tan pecador y tan frágil que necesito de Jesucristo. No puedo hacer nada por mí mismo, necesito de Jesucristo. Entonces, Jesús dice, cualquiera que quiera ir en pos de mí, cualquiera que me quiera seguir, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, primero que hay que hacer, negarse a sí mismo. Después de negarse a sí mismo hay que tomar la cruz que esto representa. Y luego sí, seguimos a Jesucristo. Qué tremendo, mis hermanos. Miren lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido, palabra de Dios. Esta es palabra de Jesucristo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Pregunto, ¿Jesús se humilló a sí mismo? ¿Jesús se negó a sí mismo? Pues claro, lo hizo desde el principio. Él, siendo igual a Dios, no escatimó eso, el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Antes bien se despojó de sí mismo, se despojó de su vestidura, se despojó de su poder, se despojó de toda su divinidad para venir a morir, a ser siervo, a ser obediente. Es decir, Jesucristo en su humanidad se humilló a sí mismo para hacer la voluntad de ¿quién? ¿De Él? No, para hacer la voluntad del Padre. Y si Jesucristo es nuestro ejemplo, entonces debemos hacer lo mismo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31 al 33. Versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y este es el paso hacia la santificación. Elena de White, comentando este hecho, dice que la lucha, el morir diario del apóstol Pablo, era que entraba en conflicto sus gustos, sus placeres,
sus naturalezas, sus pensamientos con el gusto de Dios, con lo que Dios le ofrecía, con los pensamientos y con la naturaleza de Dios. Entonces él todos los días tenía el poder de decir, ¿qué hago? ¿Lo que a mí me gusta o lo que a Dios le gusta? ¿Qué hago? ¿Lo que Dios manda o lo que yo quiero hacer? Entonces el apóstol Pablo todos los días tomaba la decisión de dar muerte a su naturaleza, de dar muerte a sus inclinaciones, de dar muerte a sus pensamientos y a sus propias ideas. Por eso el apóstol Pablo caminó en el camino de la santificación. Tremendo. Si usted quiere saber cuál es la verdad, vaya a la palabra de Dios. Allí usted encontrará la verdad. Está bien que se alimente de todos los predicadores que usted quiera, pero vaya a la Biblia a ver si es verdad. Y si lo dice la Biblia, entonces créalo. Es verdad. Lea la Escritura. El apóstol dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces escuchamos lo que los demás dicen, pero no leemos la Biblia. Leamos la Biblia y el espíritu de profecía. A ver, ¿cuál es la definición correcta del pecado, por ejemplo? A ver, ¿cuál es la música que se debe cantar en la iglesia? A ver, ¿cuál es el comportamiento que usted y yo debemos tener? A ver, ¿cómo es que funciona el plan de la salvación? A ver, tantas cosas, mis hermanos. A ver si el Espíritu de Dios es real o no existe. Vamos a ir a la palabra de Dios para que usted se dé cuenta que la verdad es una sola. Y cuando usted conozca la verdad, va a ser libre. Que Dios le bendiga y le guarde. Espero que siga pasando un resto de sábado en el nombre de Jesucristo y espero que nos veamos en una próxima edición. Que Dios te bendiga. Chao, chao.